va a hablar del teletrabajo internacional y la nueva movilidad global, como ya estáis viendo todos en su presentación. Carlos, cuando quieras. Muy buenos días, Esther, y encantado de coincidir en mesa con Eva y Miguel Ángel, y muchas gracias a los organizadores y a HR. Yo creo que es un evento clásico ya en el mundo de la movilidad internacional en España y con un éxito y una solvencia muy acreditada. Vamos a hablar del teletrabajo internacional y lo vamos a hacer con un esquema triangular, hablando del problema, en primer lugar, también en segundo lugar, de dónde están los riesgos y en tercer lugar, dónde están las soluciones. Yo creo que al final a los abogados no solo nos pagan por ganar pleitos o litigios y asesorar a las compañías, sino por simplificar problemas complejos. Y el tema del teletrabajo internacional es un problema complejo. Veo muchos asistentes, 135 participantes. Yo creo que la reflexión de cabecera es, uno, que el teletrabajo internacional es una nueva realidad, una realidad imparable que hay que gestionar, y por eso vamos a contestar muy rápidamente a las claves o a las preguntas importantes, y vamos pasando la presentación de, sobre todo, el dónde, el cómo y el para qué el teletrabajo internacional. En cuanto al dónde, el teletrabajo internacional es una opción muy potente de empresa y de teletrabajador de desplazarse a cualquier país del mundo. Por lo tanto, el mapa geopolítico es muy amplio a la hora de desarrollar y regular esta figura. La segunda reflexión, no hay regulación internacional, no hay regulación europea y hay regulaciones locales que están viniendo. Entonces hay que ir mucho a las normativas locales. Hay países, y España es uno de ellos, que tiene ahora mismo en el boletín oficial del Congreso aprobado el 27 de diciembre una nueva previsión sobre la ley de ecosistemas de empresas emergentes, y ahí la conocida ley de startups habla de un nuevo visado de los nómadas digitales. Por lo tanto, España puede ser un polo de atracción y un gran hub internacional de atracción de teletrabajo internacional. Decía que era importante identificar el dónde, el cómo tiene que ver con el uso de los teletrabajadores internacionales de los sistemas de información, comunicación y telecomunicaciones, pero lo más importante quizás sea el para qué. El propósito de ese teletrabajo internacional, porque normalmente va a estar, y allí enlazo con la ponencia de Eva sobre el tema de desplazamientos transnacionales, enlaza con la necesidad de que haya razones personales del teletrabajador atendidas por la compañía. Si hay una orden de desplazamiento por razones de negocio, tenemos riesgo de que se recalifique una situación de teletrabajo internacional a una situación de desplazamiento transnacional, especialmente, obviamente, si hay establecimiento permanente, filial en ese país o incluso si el domicilio del trabajador puede ser recalificado por una inspección laboral o de hacienda local como lugar fijo de negocios o la situación del teletrabajador como agente de negocios. Vamos entonces a identificar el contexto. Si pasamos al contexto, la verdad es que la situación del teletrabajo internacional es una situación en la que coinciden bastantes perfiles. Fijaros ahí esos 7 perfiles. Yo no me voy a detener en ellos porque no tenemos tiempo. Sí que podemos decir que la revolución ha llegado a la movilidad internacional y la internacionalización de las empresas no se detiene. Y esos 7 perfiles clásicos, el 1 y el 2, están subiendo. El 1 es el teletrabajo internacional, que ya estamos hablando y que vamos a poner el foco en estos próximos minutos. El 2 es algún perfil que también está subiendo, los asignados virtuales o en remoto, que teletrabajan en España para empresas españolas, pero se destinan esos servicios a empresas en el extranjero, y llegará probablemente la movilidad internacional con avatares en el futuro del metaverso. Esto es un mundo de futuro. Y luego las otras figuras o perfiles ya son conocidas por las compañías y algunas de ellas se están utilizando cada vez menos. Los expatriados de larga duración de más de 5 años, cada vez por los problemas del COVID son menores. Los expatriados o desplazamientos de corta duración sí se mantienen, porque las necesidades de internalización de las compañías se mantienen. Los nómadas globales expatriados que se mueven de país a país también están emergiendo. Los commuters internacionales es una figura clásica, y finalmente el viajero de negocios se mantiene. La tendencia COVID-19, evidentemente, año 29 y menos en el 21 ha habido un desplome tremendo de expatriaciones. Las empresas concentraron sus esfuerzos y actividad a las repatriaciones, pero ya en el año 21 y 22 está repuntando la movilidad internacional y el teletrabajo internacional está de moda y está emergiendo. Vamos con la siguiente diapositiva, que establece un poco las razones por las que los trabajadores ahí tenéis un mapa geopolítico
de dónde están las expatriaciones de larga, corta duración, los viajeros de negocios en función de los países de destino. Es una información que viene de un estudio del CES y sobre todo los hubs internacionales de teletrabajadores internacionales. Ahí Portugal, Qatar, Dubái, Grecia, Croacia, Estonia y esperemos que España va a ser un polo de atracción importante de teletrabajos internacionales y habrá que gestionar expectativas y riesgos jurídicos. En la siguiente diapositiva tenemos el sistema del problema y el contexto. No me voy a detener, pero es cierto que el teletrabajo internacional puede ser una solución. Puede ahorrar costes porque obviamente la expatriación tradicional está en ratio del 3,5-4% de mayores costes. Puede no ser necesario abrir establecimiento permanente de oficinas físicas con el ahorro de costes, o puede ser posible o una oportunidad o una gran ventana de ahorro de costes el cierre de las oficinas físicas y el utilizar teletrabajadores internacionales en países de destino, pero también es cierto que hay riesgos legales que gestionar. Vamos con la siguiente diapositiva que nos identifica un poco dos claves interesantes, el tema del inbound y el outbound. Entonces, bueno, habrá que poner el foco en que el teletrabajo internacional puede ser de empresas extranjeras en España y por lo tanto hay que aplicar en alguna medida, y lo vamos a ir viendo, normativa local en España en algunos planos, o puede ser teletrabajadores españoles destinados por empresas españoles en el extranjero. Y ahí, evidentemente, habrá que abrir la normativa local para identificar las obligaciones legales en varios planos, también en los teletrabajadores internacionales que se desplazan al extranjero. En la siguiente diapositiva tenemos un poco el horizonte o universo de riesgos. Tenemos riesgos vinculados a la ley aplicable, riesgos de seguridad social, riesgos fiscales y riesgos migratorios. Lo vamos a hacer de manera bastante sintética por el limitado espacio de tiempo. En cuanto a riesgos laborales de la ley aplicable, recordad, el Reglamento Roma I establece la libertad de las partes para identificar la ley aplicable, pero la libertad de las partes no lo puede todo. Puede ser contestada esta decisión en los tribunales mediante demanda de los trabajadores. Y entonces hay una serie de criterios que pueden ser subsidiarios o incluso pueden ser prevalentes en función de las circunstancias concurrentes de cada caso. Y ahí está, por ejemplo, el tema de la lex loci laboris, que manda mucho y puede ser probablemente la mejor de las opciones. Podría ser también la ley del lugar del establecimiento, y finalmente podría ser la ley de los vínculos más estrechos. Hay una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no nos vamos a detener sobre la aplicación de estos criterios. Lo más sólido probablemente es elegir la ley del lugar de prestación de los servicios del teletrabajador y recordar que en materia de PRL aplica orden público y por lo tanto la normativa local va a mandar. Riesgos de seguridad social, un tema polémico. Un tema polémico porque muchas empresas están eligiendo de manera táctica una situación de encajar de manera bastante forzada el teletrabajo internacional en situaciones de prestación nacional transnacional. Y recordar que la Directiva Comunitaria 96/75 o la ley aplicable en España identifica distintas situaciones de prestación transnacional y exige en todo caso, y en algunas situaciones, la más paradigmática, obviamente la asistencia de contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, en esa situación concreta, es decir, prestación transnacional, sí aplica la arquitectura jurídica de los convenios multilaterales, los convenios bilaterales y los reglamentos comunitarios y, por lo tanto, puedo mantener la seguridad social en el país de origen. Pero esa situación no es estable y no es recomendable en las situaciones del teletrabajo internacional. Yo creo que inspecciones laborales agresivas en países de destino podrán descalificar esa situación o opción de las empresas y podrá exigir el alta y la cotización en el país de origen y probablemente en teletrabajadores de empresas británicas, americanas o de otros países del mundo que vengan a trabajar en España, que no den de alta y coticen en España, tendrán problemas de recalificación. Riesgos fiscales. Es un tema complejo. Un tema complejo que abre un análisis, y ya voy acabando, quedan 3-4 minutos, sobre el tema de el impuesto de sociedades de las compañías y el impuesto de la renta de las personas físicas. Y hay varias claves de entendimiento. Entender que el domicilio del teletrabajador puede ser recalificado por una inspección de Hacienda en país de destino si pueden imputar que es un lugar fijo de negocio. Entender que un teletrabajador que puede haber decidido
optar por un teletrabajo por necesidades de conciliación personales puede ser recalificado por una inspección de Hacienda como agente de negocio. Entender que va a mandar mucho la existencia o no de un establecimiento permanente en el país de destino y la aplicación de la normativa tributaria local en relación a ese establecimiento permanente. Por lo tanto, habrá que hacer una cuidadosa elección del supuesto de hecho y, sobre todo, una observación detenida de la normativa tributaria del país de destino. En materia de impuesto de renta de las personas físicas, tenemos que, de nuevo, abrir diferentes factores, como puede ser el tiempo, la residencia, etcétera. Es cierto que cuando haya residencia de 183 días del teletrabajo en España, se va a abrir la posibilidad de imputar, obviamente, esa tributación en España y habrá que ver un poco la evolución de la normativa que se va a aprobar ahora en la ley de startups, que establece algunas peculiaridades para la aplicación del impuesto de la renta de personas físicas de personas no residentes. Y finalmente, riesgos migratorios. Es un tema complejo. Las empresas, de nuevo, están en una situación de falta de regulación internacional y europea y aquí la ventana de oportunidad es lo que nos ofrece la nueva ley de startups. La tenéis en el boletín oficial del Congreso de 27 de diciembre. Básicamente, en esa situación nos permite un visado para nómadas digitales de 1 año de duración y luego, a vencimiento de ese visado, la posibilidad de solicitar una autorización de residencia y trabajo de 3 años, renovable por otros 2, incluyendo la posibilidad de obtener una autorización de residencia y trabajo permanente del nómada digital en España. Y eso es, obviamente, exclusivamente referido para teletrabajadores no comunitarios, porque respecto a los comunitarios, por razones obvias, no necesitan autorización según la normativa. Esos son los principales problemas. Yo ya me voy a detener en las principales soluciones y en las reflexiones finales. Las soluciones las tenemos en la siguiente diapositiva. Algunas de las soluciones para intentar gestionar de manera razonable y proporcional los riesgos y evitar recalificaciones y contingencias económicas para las empresas. En una situación de teletrabajo internacional hay que anotar que tenemos que firmar un acuerdo de teletrabajo, si es un teletrabajador extranjero que viene a España, un acuerdo de teletrabajo con el teletrabajador que identifique claramente las situaciones que hemos ido viendo, los temas de ley aplicable, los temas de seguridad social, los temas de migración y los temas fiscales. Por lo tanto, además de la firma de ese acuerdo, habrá que ver con mucha cautela y mucha prudencia y gestionar una a una cada una de las situaciones de las normativas referidas sobre esas cuestiones. Finalmente, 2 y 3, segunda solución. Es importante que las empresas comprendan y anoten que el teletrabajo no es una institución jurídica adecuada para la prestación de servicios en un país de destino. Y es una institución en la que el propósito y el para qué manda y, por lo tanto, las necesidades de conciliación deben mandar sobre las necesidades de negocio. Una vez que haya necesidades de negocio, puede haber recalificaciones que pueda abrir contingencias económicas. Y finalmente, en el caso de España, de teletrabajadores internacionales que vengan a España, nosotros en Baker tenemos muchas empresas internacionales británicas y americanas que están mandando bastantes teletrabajadores, pues obviamente hay que cumplir la normativa del país de destino en materia de acuerdo de teletrabajo y, por lo tanto, firmar ese acuerdo escrito individual de trabajo y gestionar bien todas las cuestiones migratorias, laborales, de seguridad social y fiscales de ese teletrabajador internacional que viene a España. Finalmente, reflexiones finales y ya voy acabando. Un minuto, Carlos, por favor. Un minuto. La primera reflexión. El teletrabajo es un fenómeno no regulado y, por lo tanto, las empresas deben ser cautelosas a la hora de gestionarlo, ya sea en situaciones de inbound como outbound. La segunda no es una institución adecuada para la apertura de negocios. Y la tercera es que se requiere un acuerdo de teletrabajo escrito y, por lo tanto, las obligaciones de la norma laboral en teletrabajo en España serán aplicables con las notas de voluntariedad, reversibilidad, compensación de gastos y autoevaluaciones de PRL. Muchas gracias.